estos encargos de hacer estas distinciones prácticas. Pues hay que ver, hay que recorrer el camino y tratar de hacerlo así. Hay una percepción en la gente generalizada y una realidad de la Iglesia Católica en la política mexicana. Ajá. Es muy común que obispos, arzobispos, el propio embajador en ocasiones de la Santa Sede en México se inmiscuyan en asuntos políticos, den su opinión o prácticamente en sus homilías den alguna orientación política. ¿Cómo manejar esto diplomáticamente desde su posición de embajador? No, pues es que si estamos hablando de política o estamos hablando de diplomacia, estamos hablando de Roma o estamos hablando de México. Creo que estamos hablando de los dos casos. La pregunta sería, ¿la Iglesia tiene derecho a meterse en política? ¿Tiene derecho a opinar y a orientar en materia electoral? A lo segundo digo no. A lo primero digo, en lo que es meramente intelectual, ¿por qué no? ¿Cuál sería lo intelectual, embajador? En las definiciones de lo que es la persona, de lo que es la sociedad, de lo que es el Estado, pues necesita un procesamiento intelectual. Y en ese sentido, la Iglesia pierde el derecho de opinar. Pues si somos seres, vuelvo a lo mismo. El elemento con el que trabajan tanto el Estado como la Iglesia es el ser humano. Y de modo de decir que la Iglesia no tenga derecho a decir, bueno, los seres humanos tienen cuerpo y esos cuerpos están sufriendo pobreza, enfermedades, hambre. Hay que ver qué mecanismos se pueden hacer para corregirlos. Participen en política, opten por su mejor opción. ¿Se puede hacer legítimamente? Yo pienso que sí. Decir, voten por tal partido, yo creo que ya sería entrometerse. O sea, política partidista no, pero opinión política, sociológica, antropológica, ¿por qué no? Mi objeto como político ha sido, pues, la militancia partidista, generar las ideas que puedan producir cambios sociales efectivos, incluso también los políticos, pues hemos luchado por el poder. Se ha logrado, para mi partido, no en la medida que quisiéramos, pero se han hecho avances. Y México, trabajando juntos, políticos de una tendencia y de otra, hemos logrado llegar a este punto. Esa es mi visión. Ya si hay algún cura que, como me consta, que sistemáticamente invite a votar por el PRI, porque sus amigos son... O por el PAN, o por el PRD. Dígame, bueno, pues ya luego haremos una lista de cuántos hay de un lado y del otro, y usted se puede llevar una sorpresa, Usted se puede llevar una sorpresa. ¿Cuántos curas desde el púlpito invitan a votar por un partido y por otro y por otro? Váyase a Chiapas, por ejemplo. La pregunta es en el sentido, embajador, si no ha sido demasiado en los últimos tiempos, si no digo del presidente Calderón, me refiero a las reformas iniciadas por el presidente Salinas, Sí. desde reconocer al Estado, un reconocimiento mutuo, Sí. y si no ha sido demasiado la apertura hacia la Iglesia Católica en particular. Pues le puedo decir las opiniones que he oído. Para unos es muy incipiente la reforma que se hizo, que para otros es absolutamente excesiva. Bueno, pues el tiempo lo dirá. Si hace falta algo, opinen legisladores, etcétera. ¿Pero usted qué cree? Que hay que seguir avanzando y mejorando la relación. No es más ni menos, ha sido, digamos, en el tiempo histórico. Hay que hacerla mejorar en calidad, sobre todo, la relación. Por ejemplo. No veo que el Estado sea dañino ni que la Iglesia sea dañino per se. Como hemos visto en voz del embajador, lleva una misión histórica y fundamental. Pero ¿en qué contexto histórico se enmarca esta misión? Nos los va a explicar el doctor Roberto Velázquez a continuación.
Muchas gracias, Roberto, te agradezco tu presencia y te agradezco la intención de platicar con el público. Es un placer estar con ustedes. Hay un eje sobre la entrevista a Alfredo Línea Altamirano, que es un panista de cepa, al que tú conoces y tienes referencia, y que tiene una misión que a mí me gustaría que compartieras tu visión con el público desde una perspectiva histórica. Es decir, su misión fundamental y el éxito en todo caso como nuevo embajador sería traer a Benedicto XVI, al Papa Ratzinger, a este país. Yo te preguntaría, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el antecedente histórico de las relaciones entre México y el Vaticano? Mira, primero que nada quiero señalar que estas relaciones diplomáticas se terminaron precisamente por el entonces ministro plenipotenciario ante los estados pontificios, bajo el papado de Pío IX, el queretano Ezequiel Montes Ledesma, liberal moderado, y que fue enviado por Comonfort, lo ratifica el presidente Juárez, y termina en 1859 las relaciones diplomáticas entre los estados pontificios y el Estado mexicano, por otras razones, porque se había dado la guerra de reforma y principalmente pues, ya se había promulgado y era ley la Constitución de 1857, en donde varios preceptos de esta Carta Magna finalmente se contemplaba la separación del Estado y la Iglesia. Pero irónicamente, a lo que tú me preguntas, o paradójicamente, ahora que tenemos un gobierno panista que encabeza el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, vuelvo a repetir, paradójicamente, este gobierno panista no ha podido traer a su santidad Benedicto XVI, y una serie de acontecimientos que se han dado que no tienen nada que ver la relación Estado-Iglesia mexicano o la relación Santa Sede con el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, paralelamente no han podido concretar que venga Benedicto XVI y visite nuestro país. El siguiente antecedente histórico es que un priista y expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, bajo el eje central de su gobierno de la modernización de México, en aquella toma de posesión, plantea en su discurso ante los principales jerarcas de la Iglesia Católica y ante el entonces prenuncio, entre comillas, Girolamo Prigioni y los otros prelados de la Iglesia, anuncia la modernización de las relaciones entre las iglesias y el Estado mexicano, y que se va a vivir una nueva etapa en la historia de México. Eso motiva que se dé dentro de la reforma salinista el debate más importante, que más preocupación, que más escozor, que más se discutió en la opinión pública, tanto en la opinión pública nacional como en la internacional, tanto en las cámaras baja como en la cámara alta, como en instituciones públicas y privadas, como en los medios de comunicación. Precisamente fue la reforma constitucional o las iniciativas de ley que manda el Congreso de la Unión a la Cámara de Diputados propiamente, y que la elaboró también otro priista de cepa, el secretario de Estado, es gobernador del Estado de Querétaro y por supuesto es dirigente por 2 ocasiones del Partido Revolucionario Institucional, Mariano Palacios Alcocer, es el autor precisamente de esta iniciativa de ley, en donde se plantean modificaciones a los artículos 3, 24, 27 y 130 constitucionales, que son precisamente el eje de nuestra Carta Magna, que rige las relaciones entre las iglesias y el Estado, y nunca antes en la historia de la vida moderna de este país se había suscitado un debate tan ríspido, tan frontal entre la sociedad civil, los partidos políticos, los poderes y por supuesto entre los poderes fáticos. ¿Por qué? Pues porque teníamos más de un siglo en la que tuvo un papel, más de 100